Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Luciano, están en Lucho Inglés para Argentinos. Y hoy en este video quería explicarles el caso interrogativo, interrogative case, para todos los tiempos del inglés. Cuando digo tiempos me refiero a tiempos verbales, verb tenses. Les voy a estar dando una fórmula o una guía para poder seguir y elaborar preguntas o entender preguntas de una forma más sencilla, de una forma más clara. Todos sabemos que muchas veces al hacer preguntas o leer preguntas o entenderlas en un clip de audio o en televisión o donde quieran que ustedes estén practicando inglés, nos cuesta porque no terminamos de entender cómo la armaron, por qué la armaron así, qué me están preguntando, etc. Bueno, cuanto más básico hagamos la explicación, más fácil se va a entender, más fácil van a agarrar el sentido primigenio, el sentido original de la pregunta en inglés, y después se van expandiendo y van pudiendo hacer preguntas cada vez más complejas o entender preguntas cada vez más complejas. Bueno, vamos a empezar con lo principal y lo más difícil, interrogative case, el conflicto que sufre el inglés con el español en este sentido, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una pregunta en español, básicamente y únicamente, diría yo, lo que cambiamos es la entonación. La entonación es esa parte de la lengua hablada por la cual yo dirijo mi voz hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en las oraciones, generalmente la entonación va hacia abajo. Ejemplo, mamá trajo las compras. Cuando yo, esto es universal al inglés y al español y creo que a otros idiomas también. El tema de la entonación no va solamente en español o en inglés. Cuando la entonación desciende o es descendente o va para abajo, dicho en criollo, yo estoy haciendo una aseveración, estoy haciendo una oración, estoy afirmando algo. Mamá trajo las compras. Mira, acá están, mira las bolsas. Bueno. Ahora, en español, yo, cambiando la entonación, ya estoy haciendo una pregunta. Supónganse que yo esto lo leo, ¿sí? Pero con entonación ascendente, para arriba. ¿Mamá trajo las compras? Ok, hago una pequeña caída, mamá trajo y después vuelvo a subir. ¿Las compras? Repito, ¿mamá trajo las compras? Eso deja de ser una oración y pasa a ser una pregunta. ¿Sí? Ahora bien, ustedes me dirán, no, Luciano, pero yo puedo además de la entonación cambiar el orden de las palabras. Diciendo, por ejemplo, ¿trajo mamá las compras? Sí, podemos, y es más, les diría, debemos, pero no siempre se da. Seamos honestos, seamos sinceros. La mayoría de las veces solamente hacemos esto y solamente con hacer esto, ya está. En vez de pensar en nuestra cabeza, en dar vuelta a los términos y decir, ¿trajo mamá las compras? Digo, ¿mamá trajo las compras? Esto en español se puede hacer porque acá lo que estoy haciendo es cambiando el foco de importancia eh, de lo que quiero que me respondan. Si yo estoy preguntando, ¿mamá trajo las compras? El foco de importancia está en el verbo trajo. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a un hermano o a una hermana, ¿mamá trajo las compras? Sí, las trajo, ¿no ves? Están en el comedor. O no, no las trajo, se está trabajando. Bueno, el foco de importancia está en traer. En cambio, cuando yo pregunto, ¿trajo mamá las compras? Generalmente me estoy concentrando en mamá. ¿Trajo mamá las compras? ¿Eh? No, las trajo papá. Ah, bueno, listo. Pero vuelvo a lo mismo, al principio, solamente cambiando la entonación, ya puedo generar una pregunta en español y es correcto, es gramatical, es legal, digámosle así. Vamos a igualar los términos gramatical con legal porque estamos hablando de la lengua, ¿sí? Y no de un juicio. En cambio, en inglés, vamos a usar el rojo para inglés, el color rojo. En inglés no solo cambiamos la entonación, con el mismo proceso del español, en vez de ir para abajo, va para arriba. También cambiamos word order, el orden de las palabras. Y ahí es donde se les complica a los que hablamos español, especialmente si somos grandes, ¿sí? We change intonation and word order. Esta es la oración.
Esta es, ah, esta oración en inglés es Mom brought the shopping. También podemos decir Mom brought the groceries. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejar the shopping. Recuerden que shopping es una actividad o los productos que vos traes y no el lugar. El lugar a donde vas a comprar es, si es chiquito, store, tienda. Después tenés muchas clases de tiendas, supermarket, etc. Y si es grande es no shopping, shopping mall. Y a veces los americanos le dicen mall directamente. No es shopping solo. Grosso error, ¿eh? Entonces, mom brought the shopping es mamá trajo las compras. Ahora, si yo a esto lo quiero hacer pregunta, no puedo simplemente cambiar la entonación. Mom brought the shopping. Si lo hago, ¿eh? Si lo hago, estoy cambiando el foco, como hablamos recién, de lo que quiero que me respondan. Si yo digo Mom brought the shopping, estoy preguntando si fue mamá la que trajo la comida, pero más que preguntar, la comida o las compras en general, más que preguntar, es una expresión de sorpresa. Supónganse que su mamá no va nunca a hacer las compras, y van siempre ustedes o su papá, o alguien que conozcan. Y un día, de repente, sin avisarle, se viene con las compras, vos te vas a sorprender. Entonces decís, Mom brought the shopping. Esa es la pregunta que puedo hacer en inglés. Más que pregunta, insisto, es una sorpresa, es una expresión de sorpresa. Es más, podríamos ponerle un signo de admiración. Bien. Debemos en inglés cambiar, para que sea una pregunta hecha y derecha, el orden de las palabras. ¿Cómo lo cambiamos? Yo ahora les voy a dar una fórmula que les va a facilitar el formular e insisto, el interpretar preguntas, ¿sí? Porque cuando yo aprendo a... El proceso es así, cuando yo aprendo a formular bien una oración o una pregunta en inglés, el interpretarlo se me va a facilitar muchísimo. Ahora, no siempre el interpretar oraciones o preguntas en inglés me facilita el producirlas. Hay miles de casos, conozco miles de alumnos que entienden perfectamente el inglés cuando le hablan, cuando le escriben, cuando ven pelis, cuando ven series, cuando escuchan música y no son capaces de producirme dos oraciones al hilo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprender en la medida de lo posible a producir bien el idioma para después entenderlo o interpretarlo bien. Para salir del paso, esto, hecho pregunta, sería así. Vamos a conservar el mismo color. Did mom bring shopping? Ahora, acá cambió un montón. Fíjense, primero cambió el número de palabras. Las palabras importantes acá son dos, básicamente. El sujeto y el verbo. Esto es el complemento. No viene al caso, no nos importa analizarlo, primero porque no afecta al orden de la pregunta y segundo porque va siempre a lo último, o sea, no afecta al orden, ¿sí? Lo que nos interesa analizar son estas dos. Mom se conserva igual, acuérdense que mom en americano se escribe con O, no es como en británico que se escribe con U, británico se escribe con U y se pronuncia mam, y en americano se escribe con O y se pronuncia mom, con una A larga, ¿sí? Bien, pero no estamos acá en pronunciación, estamos para analizar preguntas. ¿Por qué salté de estos dos elementos a estos tres? Además del número de los elementos, 2, que pasa a 3, cambia también la forma de escribir. Agrego un did que aparece de la nada, parece aparecido de la nada, y encima cambio el verbo, the bring, o sea, the brought, paso a bring. Bueno, ¿por qué se da eso? Eso es lo que vamos a ver acá. Para todos los tiempos verbales, verb tense, significa tiempo verbal, para todos los tiempos verbales del inglés, la fórmula, la regla, lo que yo voy a seguir es A, P, B. ¿Qué significa APB? Está acá a medio desabreviar. Significa auxiliar, persona y verbo. Ahora bien, ustedes me pueden decir, Luciano, me estás enseñando una fórmula en castellano para aplicarla al inglés. Sí, te va a servir. Pero además de eso,
además de eso, sepan también que es perfectamente aplicable al inglés en cuanto a palabras, porque auxiliar en inglés se dice auxiliary, por lo tanto es a. Persona en inglés se dice pronoun, por lo tanto sigue siendo P. Y verbo en inglés se dice verb, por lo tanto sigue siendo B corta. ¿Qué concluimos? Que la fórmula siempre es auxiliar, persona y verbo. Les voy a dar ejemplos, porque toda fórmula sin ejemplos no vale. ¿Sí? Queda sin aplicarse y si no la puedo aplicar, no vale. Vamos a ir con una oración de present simple. Por ejemplo, do you like TV? Vamos a hacer las preguntas lo más corto posible, lo más cortas posible, con el objetivo de que entren en este esquema, si no se me va de la hoja, ¿sí? Do you like TV? Ahí tengo una pregunta en present simple. Recuerden que el present simple utiliza también el does. Does she, por ejemplo, like TV? Que de hecho lo podemos escribir acá, ¿no? Acá. Lo vamos a escribir. Y vamos a usar como una especie de comodín el like TV. Bien, esto es present simple. Observen que tanto con el do como el das, la fórmula es aplicable. Pero supónganse que, si Luciano no, necesito hacer una pregunta en pasado simple. Bien, perfecto. El pasado simple utiliza como auxiliar el did, que es nada más y nada menos que el que usamos acá. Ahora volvamos a nuestra fórmula. Did she like TV? ¿Le gustaba la televisión? Observen cómo en español sigue siendo una oración. Le gustaba la televisión. ¿Le gustaba la televisión? No cambia el orden de las palabras, cambia la entonación. En inglés cambiamos la entonación y el orden de las palabras. Por ejemplo, you like TV. Do you like TV? She likes TV. Or she liked TV. Did she like TV? Cambia el orden de las palabras y la entonación. Muy bien. Presente simple, pasado simple. ¿Qué otro podemos usar? Por ejemplo, vamos a poner uno de cada uno. Uno del presente, uno del pasado y otro del futuro. Por ejemplo, vamos a usar un going to. Que el going to siempre es el más difícil, el más largo. Es he going to, y me voy a permitir continuar abajo, gente. Is he going to work in the factory? Fíjense que larga la hice a propósito para que vean que el orden APB siempre cuadra, ¿sí? Ese es auxiliar, he es persona, y going to se lo considera como un verbo. Por lo tanto, cuadra en la fórmula. Siempre, gente, todos los tiempos de verbo, todas las personas van a usar este orden. Hay excepciones, contadas con los dedos de las manos, pero las hay. ¿Las vamos a ver? Sí, las vamos a ver. Bueno, bien, estas son preguntas, podríamos decirle, por yes, no o por confirmación. Ahora vamos a ver qué dos tipos de preguntas hay. Si no, si nada más les tiro la fórmula, el video dura 10 segundos y ya está. Vamos a ver todo respecto al caso interrogativo, interrogative case. Supónganse que yo quiero, en vez de preguntar si te gusta la televisión, quiero preguntar qué te gusta de la televisión, qué mirás. Bueno, qué en inglés es watch. Y porque hoy estoy vago, vamos a copiar y a pegar. Y fíjense cómo cuadra perfectamente, gente. What do you like? Yo puedo poner on TV. ¿Qué te gusta en la televisión? ¿Qué ves? What do you like on TV? Supónganse que me digan, Luciano, estoy cansado de like. Tirame otro verbo. Bueno, con TV también se usa watch. ¿Qué mirás en televisión? Bueno, simplemente eliminamos el like y escribimos el watch. ¿Se dan cuenta como todo
cuadra, columna por columna. Repasemos. Palabra de pregunta agregada al principio que no me modifica el orden. Do, auxiliar. You, persona. Watch, verbo. ¿Sí? Repasemos. Do, auxiliar. You, persona. Watch, verbo. Yo personalmente, como me parece medio largo estudiármelo como auxiliar, persona, verbo, APB. ¿Mm? Muy bien. Insisto, todos los tiempos, todas las personas, con todas las palabras de pregunta, A, P, B. ¿Sí? Bien. Ahora, yo les había dicho recién, hace unos segundos, que había dos tipos de pregunta. Las yes, no, y ahí me quedé. Bueno, sí, hay dos tipos de pregunta. Las yes, no y las de palabra de pregunta. Vamos a ir paso por paso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir yes, no? Yes, no quiere decir básicamente que la respuesta que yo voy a elaborar conforme a esa pregunta va a empezar con yes o con no. También se le puede decir pregunta por confirmación, porque te están pidiendo que le confirmes algo, o sea que le digas que sí o que no. ¿Sí? Y también en algunos textos se le dice short answer question o short answer o short question. Son intercambiables los términos. El short siempre está, que significa respuesta corta. Porque es yes, no. Si copiamos la pregunta de recién y le damos un espaciado un poco más normal. Do you like TV? Bien. Ustedes no van a tener otra que responder yes o no. Si es yes, va a ser yes, I do. Si es no, va a ser no, I don't. No estamos acá interesados en su opinión, no es un relevo de opinión, una encuesta. Es gramática inglesa, ¿sí? Entonces, yes, I do or no, I don't. Cualquiera de las dos. Lo que deben aprenderse, tanto en este caso para preguntar como para responder, es que siempre va a haber tres elementos básicos. Acá ya los vimos, los recontravimos, APB, y en la respuesta yes, no, también hay tres elementos básicos. Contemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auxiliar, persona, verbo, APB, 3. Yes, I do, 3. No, I don't, 3 también. ¿Sí? Ese es el yes, no o pregunta por confirmación. Todas estas, do you like TV, did you like TV, is he going to work in the factory, son por confirmación, yes, no. Esta última es otro tipo. Le agregamos la palabra de pregunta acá que la vamos a subrayar. Es otro tipo de pregunta. Sí, señor. Es el tipo 2, que es WH pronoun, WH pronoun, o cuando preguntas por información, o long answer question, en contraste con short answer question. Esta es corta, esta es larga. Ahora, ¿qué significa esta abreviación rara acá? WH pronoun. WH son WH, las dos primeras letras con las que empiezan todas las palabras de pregunta, o pronombres de pregunta. PR es una abreviación de pronoun en inglés que significa pronombre, pero a mí me gusta decirle palabra de pregunta, porque pronombre de pregunta queda muy formal. Casualmente, bueno, la palabra palabra también tiene PR en su palabra, ¿sí? Entonces, por eso lo denominamos así. ¿Cuáles son las palabras de pregunta? Las palabras de pregunta son, las voy a enumerar rápidamente, no las voy a detallar, porque el video si no se va a hacer muy extenso. What, where, when, which. Yeah. And, give me a minute. How, who. Bueno, creo que esas son todas. Observen como todas empiezan con WH. WH, WH, WH y WH. Ahora, ustedes me pueden decir, Luciano, hiciste trampa, te salteaste how. Trampeaste ahí, saltaste del who al which. No, sí, está bien.
How no empieza con WH, pero las contiene. WH. Todas estas son palabras de pregunta. Estas dos son bastante especiales y el how porque se une con adjetivos para hacer preguntas. Por ejemplo, si yo digo, how tall are you? Te estoy preguntando por tu altura. O si digo, how far is Bahía Blanca? Te estoy preguntando a cuántos kilómetros de distancia queda Bahía Blanca. ¿Sí? Y el who y el what los vamos a poner en letra cursiva porque el who y el what se prestan a excepciones que no cumplen con la regla famosa de APB. Lo vamos a ver más adelante. Volvamos a la base. ¿Qué son las preguntas por información? Bueno, por ejemplo esto. What do you watch on TV? Si tu respuesta a la pregunta do you like TV hubiera sido yes I do, yo puedo preguntarte entonces what do you watch on TV? Porque me intriga saber qué mirás. Quiero saber qué mirás. Entonces te lo pregunto. Ahora bien, al preguntarte eso, yo ya no estoy queriendo saber si miras o no. Ya sé que mirás. Entonces te pregunto, ¿qué mirás? ¿Sí? Bien, entonces ahí, en este caso, estoy usando una pregunta de información y no de confirmación porque ya me lo confirmaste acá. Entonces, what do you watch on TV? Well, I watch quiz shows, que son programas de preguntas y respuestas. Fíjense cómo acá armé una oración entera con su sujeto, su verbo y su complemento. Casualmente, fíjense, 3 elementos otra vez. 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno. 3 porque esto es 1, sujeto, 2, verbo, y esto es parte de todo el complemento. Quiz shows, 3. Bueno, esta es una oración en presente simple, entera y bien armada. Pero, insisto, esta es una pregunta por información, porque ya me confirmaste, y porque la encarás con un WH pronoun, que en este caso es watch. Esos son los dos tipos de preguntas, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó acá, entonces? Auxiliar, persona, verbo. ¿Por qué cambié el verbo? Bueno, cambié el verbo porque este es un verbo irregular en el pasado simple. Para eso tienen que ver mi video de pasado simple, ¿sí? El caso interrogativo afecta a algunos tiempos de verbo. ¿Cómo lo afecta? ¿Con el orden? No, el orden se mantiene siempre igual. En lo que afecta es en el verbo, en su tercer elemento, o sea, be, ¿sí? En el present simple lo afecta con una letrita que es la S. Acuérdense, present simple afecta la letra S. Y past simple afecta la sílaba, porque son dos letras, ed, o también al verbo entero, como es este caso. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a elaborar una pregunta yes-no. A partir de una oración fácil, sencilla, como por ejemplo, Helen plays volleyball. Muy bien. Helen plays volleyball. Es una oración muy sencilla, muy fácil de interpretar. Creo que no necesita traducción. Ahora tu profesor o tu profesora o el libro te dice, bueno, transformala en pregunta. Bueno, lo primero que tenés que hacer es aplicar APB. Si no aplicas APB, vas al muere, ¿sí? Auxiliar, persona, verbo. ¿A dónde está el auxiliar? No está. No, claramente que no está, no está. Seguí con lo que sigue, que es la persona. La persona está, salta a las claras, ¿eh? Helen. Bien, entonces voy a poner Helen.
Dice, pero Luciano, ese es el segundo elemento. Me falta el primero. No importa. Ya va a venir el primero. Ya va a venir. Por lo pronto tenés P. No tenés A, pero tenés P. Y ahora necesitas B. O sea, el verbo. El verbo también salta a las claras. ¿Está acá? Muy bien, entonces pongo place. No. Y ahí está tu error. Esto no debe estar. Porque según la teoría de present simple, que lo podés buscar en otro video de mi canal, según la teoría de present simple, cuando yo armo la pregunta, o sea, el caso interrogativo, la S que aporta el das, auxiliar del present simple, desaparece. ¿Por qué desaparece esa S? Pues fácil, porque está acá, chicos. Esta S pertenece a él. No aparece por arte de magia. Entonces, cuando el das se va afuera, se la lleva con sí mismo y de acá desaparece. ¿Sí? Y debes poner luego, para completar, el complemento. Does Helen play volleyball? Ahí te quedó perfectamente. Vamos a dejarla y vamos a dejar acá esto. Armada la pregunta en presente simple. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo ahora en pasado simple, pero con la sílaba ed, con los famosos verbos regulares. Se los conoce como regulares porque siguen una regla, que básicamente la regla es agregarle ed a un verbo. ¿Sí? Supónganse que esta oración yo la quiero en pasado, porque Helen no juega más al voleibol, juega al básquetbol. Entonces, played volleyball, jugaba. Y para agregarle un poco de contraste con respecto a la del presente, vamos a escribirle las dos palabritas last year, el año pasado. Helen played volleyball last year. Jugó al voleibol el año pasado, ahora ya no. Tu profe te dice, o tu libro te dice, bueno, transformate esta oración en una pregunta. Bien, lo primero que debo hacer es orden. APB. Si no sigo la APB, estoy al horno. De vuelta. Luciano, no tengo el auxiliar. Acá no se ve, no sé cuál es. Sí, está perfecto, pero sí tenés la persona. La persona sigue siendo Helen. ¿Qué les parece si le cambiamos el nombre y le ponemos Matt? Nombre de varón. Matt played volleyball last year. Para variar un poquito. Es más, podemos agregarle compañía. La traemos a Helen de vuelta al grupo. Matt and Helen played volleyball last year. Bien. Uy, se me hizo un lío bárbaro. No, ¿por qué? Sigo el orden. Auxiliar, persona y verbo. Voy con la persona. Copio y pego. No es necesario reemplazar por they, por ejemplo. Porque recuerden que en la persona, como yo quiero saber algo de alguien, necesito especificar qué alguien. En este caso, Maren Helen. No es cualquier persona. Básicamente porque si no el que me responde no sabe a quién me estoy refiriendo. Bien. Entonces, no tengo el auxiliar todavía. Tranquilo, no pasa nada. ¿Tengo la persona? Sí, señor. ¿Tengo el verbo? Por supuesto, está acá. Bien. Y el complemento, que va siempre a lo último y que no me afecta en nada al tema. Muy bien. Vamos a achicarlo porque me gusta que quede todo en la misma línea. Muy bien. Bien. ¿Qué sucede? Acá de algo mal. Como acá estaba mal la S, acá está mal la ED. La ED no puede estar. ¿Por qué no puede estar? Porque la ed es aportada o la aporta el auxiliar did. El did aporta la d. La e, digamos que se agrega de colada porque el verbo la precisa, pero nada más. El did es el que le aportaba esas letras. Ahora se las llevó y está acá. Perfecto. ¿Por qué me estaba marcando Word recién en verde? Porque me faltaba el signo de pregunta. Muy bien.
Esto es obvio, pero recuerden que en inglés existe solamente el signo de pregunta posterior, o sea, el último, y no el anterior, o sea, el primero, como en español, ¿sí? Bien. Ahí me quedó la pregunta armada en pasado simple. El did se lleva la D, me queda el verbo en su forma base, o básica, o infinitiva. Play. ¿Mm? Seguía PB, chequemos, porque esto es un choclo bárbaro, Luciano, no sé, me perdí. Bueno, vamos a chequear, vamos a chequear. Did, auxiliar. Matt and Helen son personas. Persona. Play es un verbo. ¿Me quedó auxiliar persona-verbo? Sí. A, P, B. Siempre se cumple esta regla. Y así podríamos seguir por la eternidad con todos los tiempos de, bueno, la eternidad no, pero bastante, con todos los tiempos del inglés. Ahora, yo le había dicho que estos dos los íbamos a marcar con letra corrida. Y es más, los podemos pintar un poco. Porque se prestaban excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, a mí me gusta marcar las excepciones siempre con un asterisco. Que espero que Word no me cambie. Exceptions. To A, P, B. Las excepciones a la regla. Bueno, es con who y con what. Esto es un poquito complejo de explicar. Síganme y cualquier duda me lo dejan en comentarios, ¿sí? Tanto el who como el what, pero especialmente el who, por eso encaro primero con el who, se prestan excepciones. O sea, la situación es la siguiente. Una fiesta, party. You, o sea, I para preguntar o para responder. Vamos a de vuelta a traer la Helen. Esas son las dos personas que están en la conversación, o las que están participando de la conversación, y alguien que te pregunta. Vamos a ponerle questioner. No existe la palabra, pero la inventé. El que te pregunta, el cuestionador, questioner. ¿Ya? Vos, el que te pregunta, y Helen. Hay dos tipos de preguntas que podemos encarar con who en este tipo de situación. Una es perfectamente colocable con el APB. Por ejemplo, who did you see at the party? Party lleva siempre la preposición at. Repasemos. Auxiliar, persona, verbo. ¿Qué estoy preguntando acá? ¿A quién viste en la fiesta? Vamos a traducirla. No soy de hacer esto, pero nos va a servir. Y quiero que vean algo, quiero que observen algo. Porque en el español también se sirve de cierta herramienta para preguntar y distinguir. ¿A quién viste en la fiesta? El resto no importa tanto. Vamos a escribirlo igual porque nobleza obliga, pero vamos a subrayar lo que nos interesa. Who, acá es a quién. Bien, vos vas a responder I saw Helen, nuestra amiga Helen. Bien. Ahora, ¿eso sigue a PB? Sí, sigue a PB. Repasemos. Tres elementos. 1, 2, 3. Auxiliar, persona, verbo. A, P, B. Ahora, yo también puedo preguntar, who saw you? Acá se te hace un lío bárbaro. Primero porque no hay APB. Esto no es nada, es una palabra de pregunta, no cuenta como auxiliar. El auxiliar no está, como estaba acá. Tampoco tenés persona, o sea, no tenés A, no tenés P. Tenés directamente V, verbo. Y ya está conjugado. ¿Qué significa conjugado? Está puesto en su tiempo y lugar, tiempo y número.
¿Qué tiempo está puesto? En pasado está. El saw es un verbo irregular para el sí, que significa ver. Ver en presente sí, vio en pasado es saw. Es un lío esto, sí es un lío. Es un lío, pero es así. ¿Por qué es así? ¿Por capricho? No, porque estoy cambiando el foco de la pregunta. Acá me interesaba ver o saber a quién viste vos en la fiesta. Vos con tus ojos. Yo no fui. O sea, el questioner, el que te pregunta porque obviamente no fue a la fiesta y no vio nada y se quedó en la casa viendo Netflix, qué sé yo. Pero acá, entonces, quiere saber a quién viste. En cambio, acá es quién te vio a vos. ¿Eh? No necesariamente vos la viste a Helen, pero Helen sí te vio a vos. Entonces, ¿cómo te enteraste, Luciano? Y porque te contaron, porque te grabó con el celular y subió una historia a Instagram, no sé. Pero vos nunca la viste, pero ella sí a vos. Entonces cambiás el foco de la pregunta. ¿En español existe ese recurso? Sí, existe. Una cosa es preguntar a quién y otra cosa es preguntar quién solito. Para los que piensan que el español es más fácil que el inglés, quiero que observen la cantidad de cambios que hay en español y la cantidad de cambios que hay en inglés. Acá cambias nada más dos. No tenés A, no tenés P y conjugás el verbo. Acá tenés de quién pasás a quién. Después tenés viste. Y acá tenés te vio. O sea, tenés como 5 cambios por lo menos. No sé. Entonces, disculpen, esto es totalmente en vivo y Word tiene la manía de corregir y corregir. Muy bien. Fíjense cómo who, de hacer a quién, pasa a ser who, quién. En muchos libros, en mucha bibliografía, está explicado como subject, o sea, sujeto, object. O sea, para ponerlo en términos un poquito por ahí más concretos, acá estás preguntando por el objeto. El foco de importancia está puesto en el objeto, object. ¿Quién es el objeto? Helen. Helen es lo que a mí me importa. I saw Helen. I saw Helen. I didn't see Grace or, I don't know, Amy. La vi a Helen, no la vi ni a Grace ni a Amy. El objeto, digamos, el foco de importancia de toda esta pregunta larga es que me digas que la viste a Helen. Y listo, ya está, se terminó. En cambio acá, el foco, la importancia, está puesta sobre el sujeto. ¿Sí? Y como no la respondimos, la vamos a responder. ¿Eh? Who saw you? Bueno, supónganse que yo, en vez de verla yo a Helen, ella me vio a mí, yo no me enteré, acuérdense. No me enteré en la fiesta, me enteré después, a través de un chisme, a través de Instagram, lo que sea. ¿Cómo voy a responder esta pregunta? Who saw you? Helen. Tienen 3 formas de responder una pregunta de estas raras con who. Una es diciendo directamente el sujeto, porque estoy preguntando por el sujeto. El sujeto que me vio, la sujeta, en este caso es Helen. Otra forma es poner el auxiliar, Helen did. Este auxiliar estaría reemplazando a todo esto. Y otra forma es responderla completa, 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 al 100%. Helen saw me. Pero de todas formas, y en todo caso, yo siempre estoy preguntando por el sujeto. Entonces, fíjense cómo Helen
pasa a ser de objeto a sujeto, en las preguntas, cambiando todo esto. Entonces, repasemos, recuerden. Cuando yo quiero saber a quién yo vi, a quién yo no escuché, a quién yo choqué con el auto, lo que sea, estoy preguntando por un objeto. Un objeto siempre ocupa el segundo lugar en la oración, ¿sí? Este es primero, este es el verbo, no cuenta, y este es segundo. Un sujeto obviamente siempre cuenta como el primer lugar en la oración. Tengo un video al respecto, búsquenlo, word order, orden de las palabras, o sentence order, orden de las oraciones. Bueno, al cambiar la importancia de la pregunta sobre el objeto al sujeto, cambio también el orden. En vez de usar auxiliar persona verbo, uso directamente un verbo conjugado. Otro ejemplo que les puedo dar, y con esto me voy despidiendo, es preguntar, fíjense cómo cambia acá, para que lo vean bien en contraste. Who did you call? Es ¿a quién llamaste vos? I called 911. Who called you? Es muy raro que el 911 te llame a vos. Siempre es al revés, ¿sí? Porque uno requiere la asistencia del 911. Entonces, who called you? Mom. O, mom did. O, mom called me. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier otra duda que les quede respecto a los pronombres de pregunta o a las preguntas o al caso interrogativo en general, me lo dejan en comentarios. Suscríbanse. Hasta luego.